El sistema locomotor periférico nos permite la deambulación y funciones básicas a nivel laboral, deportivo, poco protegido muscularmente y expuestos a alteraciones de tejido blando, como desgarros, esguinces y lesiones de cartílagos articulares, con lo que la valoración o diferenciación de las lesiones de estructura es importante. El enfoque o el tratamiento irá dirigido a mantener los arcos de movilidad fisiológicos y permitir la biomecánica y fisiología de las articulaciones. Empezamos con la extremidad inferior, tomando como punto de partida el pie, zona donde se van a manifestar los estímulos propioceptivos ascendentes y las modificaciones de la carga de peso sobre el cuerpo en el triángulo de sustentación de la base del apoyo podal. El peso del cuerpo descansará en el punto ápice del triángulo, que será el calcáneo, y en la base de la articulación metatarsofalángica del primero y del quinto dedo. Este triángulo está modificado por los arcos longitudinales interno y externo, que a través de sus articulaciones van a ser las responsables de las lesiones con una pieza especial en la arquitectura del pie, que es el astrágalo, modificando todas las zonas ligamentosas o de sostén y las lesiones articulares. Para valorar las lesiones mecánicas descartando los procesos tanto degenerativos como traumáticos que afectan a la rotura de ligamentos e inflamaciones, pasamos a la evaluación mecánica en el paciente. Valoración de inestabilidad y procesos de distensión o esguinces. Se realiza para ver los arcos de movilidad, si son dolorosos, en los movimientos más amplios. Esguinces externos, internos, tanto posteriores como anteriores. Valoración inflamatoria por los receptores de choque si hay un dolor general dentro de la articulación. Seguidamente valoramos las lesiones mecánicas de carga de peso de la articulación tibio-peroneo-astragalo-calcánea, que es la que recibe más tensiones, valorando el desplazamiento anterior y posterior del malleolo externo. Presionamos suavemente hacia abajo y hacia arriba, comprobando la holgura o movimiento pasivo que se debe realizar si está bien. Podemos completarlo con una flexión para posteriorizarlo aún más o extensión del tobillo. Las lesiones serían anterior, posterior o pueden ser ascendentes o descendentes, con lo que podemos ver también el ballesteo o inestabilidad o fijación en sentido ascendente. Y descendente. Valoración en valgo y en varo de la articulación, que nos dice si hay algún problema en la zona de carga de peso para hacerlo selectivamente. Pasamos a valorar el astrágalo, pieza importante que no tiene músculos de inserción y produce incongruencias articulares que solicitan los ligamentos externos o internos, como lesiones peroneotibiales que producen esguinces secundarios o lesiones traumáticas que producen un mal encajamiento dentro del astrágalo en la mortaja tibioperonea. Valoramos el desplazamiento del tubérculo interno de la cabeza en inversión y en eversión. En inversión debe de esconderse el tubérculo interno, en eversión debe de esconderse el tubérculo externo. Le vamos a denominar rotación interna y externa. Cuando no podemos llevarlo en inversión, rotación interna; cuando no podemos llevarlo en eversión, rotación externa. Pasamos a la valoración de la zona mediotarsiana. En una articulación global para comprobar el movimiento de ballesteo o de holgura que permite en torsión. Si encontramos alguna restricción, vamos selectivamente hueso por hueso. Comprobamos el escafoides, atrapando la cabeza del astrágalo en el tubérculo interno y externo, y movilizamos en rotación interna, rotación externa, rotación interna, rotación externa. El movimiento que no podamos realizarlo en rotación externa será una lesión de rotación interna y viceversa. Valoramos las cuñas atrapando la primera cuña, que es la que desplazaría a las siguientes. Buscamos la interlínea entre el escafoides y la primera cuña y realizamos el movimiento en rotación externa, rotación interna, comprobando la movilidad. Donde no podamos realizar el movimiento, lesión en sentido contrario. Buscamos la interlínea entre la primera cuña y la base del primer metatarsiano y comprobamos el desplazamiento ascendente y descendente.
Si no podemos realizar el movimiento, diremos que hay una lesión del primer metatarsiano o en superioridad o en inferioridad. Valoración de la articulación metatarsofalángica del primer dedo, donde comprobamos si hay una buena descoaptación, que puede estar fija, o un primer dedo en valgo, donde se nos queda en valgo y en rotación interna. Comprobaremos que no hay movimiento en rotación externa y que hay dificultad en el desplazamiento en varo. Valoraremos si hay luxación del sesamoideo interno en el canal metatarsiano. Si aparece un dolor vivo y agudo y notamos el sesamoideo en el canal, no se podrán realizar las normalizaciones. Seguimos con la zona externa. Atrapamos el calcáneo, buscamos el estiloides del quinto metatarsiano para desplazar la almohadilla grasa hasta localizar la estructura ósea del cuboides y realizamos un movimiento de rotación interna, rotación externa, rotación interna, rotación externa. Si vamos a rotación interna y no podemos ir a rotación externa, la lesión, rotación interna. Siempre la restricción es contraria a la lesión. Seguimos con las cabezas metatarsianas en la articulación metatarsofalángica, valorando si la lesión está en flexión o en extensión. Si no podemos realizar una flexión, porque la lesión está en extensión y viceversa. Si no podemos hacer una extensión, porque la fijación está en flexión. Podemos realizar una variante del diagnóstico que es descoaptando y cizallando o movilizando en sentido contrario a la cabeza metatarsiana para comprobar si va bien hacia una dirección inferior o superior. Si va bien a una dirección inferior y no superior, no podremos realizar la flexión, así que diremos cabeza metatarsiana en inferioridad y viceversa en superioridad. Seguimos con las falanges, valorando el movimiento pasivo a nivel lateral, la descoaptación y la torsión por si hay algún dolor en el retináculo, la zona cartilaginosa o ligamentosa. Con esto terminamos la valoración mecánica del pie. Descoaptación global de la tibia. Atrapamos en forma de abrazadera la cabeza del astrágalo, afianzándola con el cuarto dedo de ambas manos y estabilizando lo mejor posible el pie en una posición neutra. Traccionamos suavemente hasta solicitar la tensión del cuerpo y en esta posición tracción seca para descoaptarlo. Descoaptación global del astrágalo. Atrapamos el calcáneo con el primer y segundo dedo en forma de V, localizando en la zona tendinosa la almohadilla blanda de la mano. Pasamos el primer y segundo dedo por delante de los malleolos para localizar la cabeza del astrágalo, presionamos hasta bloquear el calcáneo y pasamos de flexión a extensión para soltarlo. De flexión a extensión. Malleolo anterior. Técnica para niños. Pulgar superpuesto, desplazamos la piel que no moleste, puesta en tensión y truch para movilizarlo. Para adultos, utilizamos el pisiforme, desplazando la piel, giramos la pierna hasta situar el pisiforme en una superficie más amplia, cargamos el peso del cuerpo con el brazo recto y truch descendente. Variante de latigazo, atrapamos con los pulgares, estabilizando el calcáneo, la parte anterior del malleolo. Realizamos una extensión de tobillo, descoaptación y movimiento brusco en flexión. Corrección del malleolo posterior, boca abajo. Técnica para niños, desplazamos la piel, puesta en tensión de los pulgares y preapuesta en tensión, truch anteriorizándolo. Para adultos, la misma operación, sujetando con el pie, que no se vaya, estabilizando en una posición neutra de flexión, estiramos la piel, pisiforme sobre la parte posterior, puesta en tensión y truch.
Técnica de latigazo. Atrapamos el maleolo en la parte posterior, desplazamos la piel, llevamos a flexión el tobillo, descuastamos y truch. Maleolo inferior. Situamos el pulgar en una inclinación, no de forma vertical, para evitar dañarnos la articulación, estirando la piel para que no moleste, por debajo del maleolo. Y vamos a relajar la mano y a realizar una presión con la mano relajada para extenderlo. Maleolo superior. Localizamos la cabeza del peroné, desplazamos la piel que no moleste, inclinamos ligeramente el dedo para que no nos hagamos daño y dejamos caer la mano relajada, localizándola con la zona tenar. El impacto se debe realizar con la zona blanda. Corrección de una lesión de rotación interna del astrágalo. Se localiza el tubérculo interno de la cabeza, se sitúa el pisiforme, se atrapa la parte metatarsiana y con la mano libre el calcáneo, se coloca en línea paralela sobre la pierna el antebrazo y partimos del esquema de lesión al de corrección. Calcáneo en varo, flexión de tobillo, puesta en tensión y pasamos del varo del calcáneo y flexión de tobillo al valgo y extensión presionando sobre el tubérculo. Corrección de una lesión de rotación externa del astrágalo. Se localiza el tubérculo externo de la cabeza, se sitúa el pisiforme, se atrapa la zona metatarsiana y con la mano libre el calcáneo, el brazo paralelo a la tibia y se lleva el calcáneo a valgo y el pie a flexión de tobillo. Y partimos del valgo del calcáneo de la flexión de tobillo a varo y extensión presionando sobre el tubérculo. Variante para una lesión de rotación interna del astrágalo cuando los pies son grandes y no podemos abarcar la zona metatarsiana. Se localiza el tubérculo interno de la cabeza con la falange media del cuarto dedo, se atrapa la zona metatarsiana y con la mano libre el calcáneo y se lleva al esquema de lesión con el calcáneo en varo y la flexión de tobillo. Se llega a una puesta en tensión y se pasa del varo del calcáneo a valgo y a extensión de tobillo. Corrección para una lesión de rotación externa del astrágalo, variante para pies grandes. Se localiza el tubérculo externo de la cabeza del astrágalo, se sitúa la falange media del cuarto dedo, se atrapa el calcáneo y la zona metatarsiana y se lleva a flexión de tobillo y valgo. Desde esta posición lo llevamos a extensión de tobillo y varo. Seguimos con la zona mediotarsiana, corrigiendo la rotación interna del escafoides en presión contrariada. Se localiza el tubérculo del escafoides, se sitúa el pisiforme, en forma contrariada localizamos el calcáneo, descoactamos, llevamos en rotación externa y previa puesta en tensión, truch, truch. Variante con la zona hipotenar, atrapando ligeramente también con el calcáneo y estabilizándola, dejando caer el peso del cuerpo con truch. También sujetamos el calcáneo. Lesión de rotación externa del escafoides. Localizamos con la articulación metacarpofalángica del índice el tubérculo del escafoides y pasamos el índice y el pulgar por delante de los maleolos para atrapar el astrágalo. En esta posición abrimos la interlínea, dejamos caer el peso del cuerpo y realizamos el truch en rotación interna. Corrección de rotación interna del cuboides. En esta posición localizamos el estiloides hasta llegar a la zona ósea
articulación metacarpofalángica del índice sobre la superficie del cuboides, estabilizamos el calcáneo, abrimos la interlínea, llegamos a una puesta en tensión vertical y presionamos dejando caer el peso del cuerpo. Variante de rotación interna del cuboides. Pisiforme sobre la superficie ósea, mano en el calcáneo, descoactación, puesta en tensión, de rotación externa y truch. Rotación externa del cuboides. Localizamos con el pulgar a partir del estiloides la zona del cuboides, lo fijamos con el cuerpo, superponemos el dedo para realizar más presión, dejamos caer el peso y cuando llegamos a la puesta en tensión lo movilizamos. Variante. A través del estiloides nos marca la línea el índice, situamos la parte posterior del olecranon sobre la vertical, estabilizamos sobre el cuerpo el pie, presionamos y previa puesta en tensión dejamos caer el peso. Lesión externa de escafoides, interna de cuboides, técnica global. Se localiza a través del estiloides la parte central de la interlínea de los dos huesos, se sitúa el pulgar con la mano libre superpuesta, descoactación, puesta en tensión y presión para modificar la articulación. Variante. Se sitúa el pulgar localizando el estiloides o el escafoides en la parte central, atrapamos la zona metatarsiana, descoactación, puesta en tensión en flexión, de flexión plantar y truch. Rotación externa de las cuñas, localizamos la interlínea entre el escafoides y la primera cuña, situamos la articulación metacarpofalángica sobre la primera cuña, con la articulación metacarpofalángica libre estabilizamos el escafoides, abrimos la interlínea, puesta en tensión con el cuerpo hacia adelante, con el brazo vertical y truch. Rotación interna de los cuneiformes, localizamos la interlínea entre el escafoides, situamos el pisiforme sobre la primera cuña, el calcáneo para descoactar, descoactamos, llevamos en rotación contraria, previa puesta en tensión, corregimos. Primer metatarsiano en superioridad, localizamos la interlínea con la primera cuña, atrapamos las falanges con el cuarto y quinto dedo, desplazamos el tendón hacia el interior y por debajo de la interlínea situamos el pisiforme sobre el dedo. Descoactación de la articulación y presión descendente. Primer metatarsiano en inferioridad. Localizamos la interlínea con la primera cuña, atrapamos la primera cuña con la articulación metacarpofalángica del índice y con la de la mano libre la base, descoactamos, dejamos caer el peso subiendo la base y previa puesta en tensión corregimos. Primer dedo en valgo, atrapamos las falanges con el segundo y tercer dedo de una mano, localizamos la interlínea, situamos el pulgar por debajo, situamos el pisiforme en el pulgar, realizamos una rotación contraria a la lesión, si es rotación interna, rotación externa, lo llevamos de valgo a varo, descoactamos y aumentamos la presión. Descoactación de la articulación metatarsofalángica del primer dedo. Atrapamos la falange proximal, relajamos la articulación, realizamos un movimiento de desplazamiento hacia arriba para realizar una técnica de latigazo y descoactarla. Corrección de las cabezas metatarsianas en superioridad. Localizamos la cabeza, situamos el pulgar, descoactamos la falange, pulgar superpuesto y técnica de latigazo. Variante. Localizando la cabeza del metatarsiano, situamos el pulgar, pisiforme sobre el pulgar, descoactación y nos ayudamos con la presión de la mano. Cabeza metatarsiana en inferioridad, atrapamos la falange de la articulación en lesión, localizamos la cabeza, descoactamos, puesta en tensión y truch.
Variante, localizamos la cabeza, atrapamos la falange, situamos el pisiforme sobre el dedo, descoactamos y previa puesta en tensión nos ayudamos descendiéndola. Descoactación falángica, atrapamos la falange a corregir y realizamos una tracción longitudinal, previa puesta en tensión, truch corto. Variante en ligera flexión. Si la articulación no tiene movimiento, realizamos una ligera flexión, puesta en tensión y aumentamos la ligera flexión. La rodilla es la articulación intermedia del miembro inferior, expuesta a lesiones traumáticas que van a afectar a sus ligamentos y cartílagos articulares, poco protegida muscularmente, con lo que las lesiones deportivas van a ser más frecuentes que las normales o cotidianas. Vamos a diferenciar las lesiones mecánicas de las lesiones traumáticas estructurales. Las lesiones mecánicas se van a efectuar en los movimientos de rotación axial, quedando la rodilla sobre los cóndilos y los meniscos ligeramente afectados, quedándose enclavados en una posición anterior o posterior, y la rótula en una subluxación interna o externa. El resto de las lesiones van a ser de desplazamiento en movimientos pasivos, de traslación lateral, desplazamiento anterior o posterior, o lesiones que afectan a la rotura o alteración de los cartílagos articulares o meniscos y lesiones de esguinces de los ligamentos laterales o cruzados anterior o posterior. Pasamos a la valoración mecánica. Valoración mecánica de la articulación peroneotibial. Desplazamiento anterior, posterior. Se nos puede quedar un desplazamiento de fijación anterior, no pudiendo llevarla a una posterioridad, y de igual forma hacia la zona anterior. En dependencia de la lesión diremos peroneo anterior o posterior. En la rótula se nos puede quedar en un movimiento descendido o ascendido. Donde no podemos realizarla, la lesión está en sentido contrario. La rótula se nos puede quedar en una subluxación externa o interna. Donde no podamos realizar el movimiento, diremos que la lesión está del lado contrario. Lesión mecánica de rotación externa o interna de la tibia. Realizamos el movimiento de rotación externa, rotación interna, comprobando el desplazamiento del tubérculo tibial. Si puede desplazarse hacia el exterior y no hacia el interior, lesión de rotación externa y viceversa. Lesión de valgo y varo. Valgo, varo. Valgo, varo. Lesión de traslación externa, lesión de traslación interna, diferenciándolo con el dolor ligamentoso y la interlínea articular. Lesión de tibia posterior. Flexionamos la rodilla del paciente, comprobando el dolor que se manifiesta en la zona posterior. El paciente no puede ponerse de cuclillas y le duele. Lesión de tibia anterior. El paciente no puede extender la rodilla si la dejamos relajada y a la presión posterior duele. El paciente no puede extenderla y el dolor se refleja en forma de brazalete desde la zona anterior a la zona posterior. Test diferenciales de las lesiones mecánicas. Valoración de los meniscos. Compresión y rotación externa para el menisco interno. Compresión, rotación interna para el menisco externo. Diferenciamos el dolor de los ligamentos traccionando y solicitando los ligamentos en un sentido y en otro. Test de inestabilidad ligamentosa y esguinces en los ligamentos laterales. Realizamos un valgo para el ligamento lateral interno, un varo para el ligamento lateral externo, además de la palpación. Test de inestabilidad de los ligamentos cruzados. Cajón anterior para el ligamento anterior, cajón posterior para el ligamento posterior. Valoración del derrame o bursitis mayor con el test del chapoteo, estabilizando la rótula y comprimiéndola, valorando el líquido que pueda haber en el interior. Test de derrame menor, colocando en el lado del ligamento rotuliano y presionando del otro lado para ver si rechaza. Test de receptores de choque para si hay dolor en la inflamación por la inflamación de la articulación. Test del cepillo para la condromalacia. Valoramos
la crepitación y el dolor. Lesión anterior del peroné. Apartamos la piel y para niños o articulaciones débiles situamos los pulgares, puesta en tensión y lo posteriorizamos. Rodillas más fuertes o más firmes, desplazamos la piel de igual forma, situamos el pisiforme, realizamos una rotación interna para tener una mayor base en la cabeza del peroné, puesta en tensión y truch. Lesión posterior del peroné, atrapamos el paquete muscular con el hueso, estabilizamos la rodilla, llegamos a una puesta en tensión y dejamos caer el cuerpo hacia atrás. Variante con fulcro de mano, colocamos la mano en la parte posterior de la cabeza, realizamos una rotación de la tibia y cargamos el peso sobre la palanca hasta la puesta en tensión y si no duele, en la fase de expiración, coge aire, suelta, la anteriorizamos. Traslación interna o subluxación interna de la rótula. Colocamos la palanca en ligera flexión con un fulcro para ayudar a la movilización o la presión, situando la zona tenar y hipotenar en la parte interna de la rótula. Realizamos una puesta en tensión, si no hay dolor, vamos presionando progresivamente y elastificando los alerones meniscorrotulianos y rotulianos internos. Traslación externa de la rótula. Localizamos la cara externa, situamos la zona tenar y realizamos la misma operación que en la interna hacia abajo. Lesión en superioridad de la rótula. Atrapamos la zona superior, nos ayudamos con la mano reforzándola y vamos progresivamente elastificando en sentido descendente y oblicuo externo e interno para ir elastificando. Lesión en inferioridad, atrapamos la parte inferior, la suplementamos con la mano contraria para reforzarla y vamos presionando en sentido ascendente y ligeramente oblicuo para estirar el tendón. En artrosis o procesos degenerativos realizaremos un masaje en 8 para ir soltando la rótula y permitir la mayor amplitud de la rodilla. Lesión de tibia posterior. Utilizamos como fulcro el antebrazo, descoactamos, llegamos a la puesta en tensión, colocamos el antebrazo paralelo, presionamos y previa puesta en tensión, si no duele, aumentamos ligeramente la presión. Variante en prono. Puesta en tensión hacia adelante con la pierna a 90 grados y tracción. Lesión de tibia anterior. Localizamos la interlínea, situamos un fulcro por encima, localizamos el tubérculo tibial, situamos el pisiforme, atrapamos el tobillo y realizamos una extensión hasta la puesta en tensión y cedemos ligeramente. Descoactamos, puesta en tensión y si no hay dolor, truch descendente. Lesión de valgo de rodilla. Atrapamos la rodilla situando la eminencia tenar y hipotenar sobre las interlíneas, realizamos un cuarto de vuelta hacia valgo y cuando llegamos a la extensión, truch de corrección en dirección a varo. Cuando tenemos una lesión de varo, realizamos un cuarto de vuelta hacia el varo y de varo cuando llegamos a la extensión a valgo. Traslación interna de la tibia. Colocamos la pierna en una flexión que nos permita movilizar la rodilla y no la cadera y a partir de ahí puesta en tensión y tracción llevando en traslación externa la tibia. Traslación externa de la tibia. Se hace de la misma forma implicando una puesta en tensión y tracción hacia adelante. Lesión funcional del menisco interno. Con el pulgar atrapamos el cuerno anterior, separamos la articulación, realizamos una rotación externa de la tibia y llevamos a extensión manteniendo la interlínea abierta hasta la extensión. Lesión funcional del menisco externo. Situamos el índice en el cuerno anterior del menisco, abrimos la interlínea articular, realizamos una rotación interna de la tibia y llevamos en extensión procurando mantener la interlínea abierta en rotación externa. Lesión de rotación externa de la tibia, técnica miotensiva. Atrapamos el calcáneo, estabilizamos el pie,
atrapamos la rodilla, llevamos en rotación interna el pie y le pedimos que empuje hacia afuera al paciente con el pie. 6-8 segundos de fatigamiento, relaja, y en la fase de relajación vamos ganando progresivamente. Otra vez, relaja y vamos ganando. Lesión de rotación interna, técnica miotensiva. La misma operación, llevamos en rotación externa, le pedimos al paciente que empuje hacia adentro, fase de relajación, vamos ganando lenta y progresivamente. Variante pasiva para la rotación externa, estabilizamos la rodilla, llevamos a la puesta en tensión de rotación interna, vamos ganando ligeramente, lenta y progresivamente para que no sufran los ligamentos, y al llegar a la extensión sobre el calcáneo realizamos una elastificación de la fascia interna. Variante pasiva para la rotación interna, estabilizamos la rodilla, realizamos una rotación externa y vamos ganando lenta y progresivamente para que no sufran los ligamentos hasta la extensión, manteniendo bien fulcrada la rodilla. Atrapamos el calcáneo y vamos elastificando la fascia externa. La cadera es la articulación proximal de la extremidad inferior de coaptación firme y expuesta a las descompensaciones del sistema muscular pélvico, expuestos en el apartado de la pelvis. Las lesiones que vamos a encontrar en esta articulación son de función, de flexión, de rotación externa y rotación interna de origen mecánico, que afectan a los ligamentos y la cápsula, como son lesiones en rotación interna, ligamentos iliofemorales, como son de rotación externa, ligamentos isquiofemorales. Lesiones de flexión afectarían a los ligamentos pubofemorales e iliofemorales. Tenemos que conseguir en estas técnicas absorber la tensión de la cápsula y de los ligamentos, con lo que las técnicas de aplicación son más precisas y utilizando palancas para elastificar los ligamentos de sostén. Valoración de las lesiones mecánicas de cadera. Colocando la palanca a 90 grados realizamos una rotación interna. Si no podemos realizar la rotación interna, lesión externa de cadera. Realizamos una rotación externa. Si no podemos realizar la rotación externa, lesión interna. Valoración de la lesión en flexión, que se va a realizar con la pierna en extensión, estabilizando la pelvis, a ver si conseguimos los 20 grados fisiológicos. Y se va a realizar a 90 grados de rodilla para valorar la tensión del cuádriceps o la resistencia muscular. Test de diferenciación de los procesos agudos o inflamatorios de la articulación. Si tenemos una bursitis al cruzar la pierna, el presionar sobre la rodilla carga la tensión sobre el acetábulo y nos dice si hay una inflamación o bursitis. Test de diferenciación de los procesos artrósicos de los mecánicos realizando una circunducción en un sentido y en otro. Si tenemos una artrosis importante no podremos realizar la flexión a más de 90 grados, no podremos realizar la aproximación ni tampoco la separación. Corrección de las lesiones de rotación externa de cadera. Atrapamos la palanca, fijamos el ilíaco, llegamos a una puesta en tensión, podemos fulcrar ayudándonos de la camilla, le pedimos al paciente que empuje hacia afuera y en la fase de expiración mantenemos la presión del ilíaco y vamos progresivamente elastificando los ligamentos isquiofemorales. Otra vez, relaja y vamos progresivamente elastificando. Lesión de rotación interna. Estabilizamos la pelvis con una mano en las sellas, colocamos la palanca del fémur a 90 grados, cargamos el peso sobre la rodilla, le pedimos al paciente que empuje hacia arriba y en la fase de expiración dejamos caer el peso, elastificando los ligamentos iliofemorales. Variante de lesión externa de cadera en prono.
localizamos el trocánter mayor, separamos los planos miofasciales, llegamos a una puesta en tensión de rotación interna, estabilizamos la pelvis con nuestro cuerpo, llegamos a la puesta en tensión y le pedimos al paciente que empuje con el pie hacia nosotros. En la fase de expiración realizamos una presión del trocánter al mismo tiempo que aumentamos la rotación. Otra vez, relaja, aumentamos la presión y rotación. Lesión de flexión, atrapamos la pierna, situando el hombro por encima de la articulación, colocamos el antebrazo en la espalda, descoactamos, realizamos una extensión para aumentar la descoactación, dejamos caer la rodilla sobre la mano, localizamos el trocánter, separamos los planos aponeuróticos, cargamos el peso sobre la parte posterior del trocánter, llegamos a una extensión, abducción para descoactar y sobre el trocánter, localizando en la parte posterior del olecrano, no en la punta para no hacerle daño, cargamos para comprobar si duele y si no duele, coge aire. En la fase de expiración realizamos el truche. Las lesiones de la extremidad superior, a diferencia de su homóloga inferior, se van a centrar más en la cintura escapular y en las 4 articulaciones del hombro, que van a comprender la articulación esternoclavicular, acromioclavicular, glenohumeral y escapulotrácica, que aunque no tenga superficie de deslizamiento ni cartílago articular, por su fisiología se considera una articulación. La exploración se realiza generalmente en las lesiones más frecuentes, como pueden ser el manguito de los rotadores, en las lesiones de sobrecarga en rotación externa, el tendón largo del bíceps, que es el que coacta la articulación, y el deltoides, que sirve también de coactación. Este tipo de lesiones son las frecuentes, incluidas las bursitis. Pasaremos a estudiar selectivamente cada articulación. En el hombro, las relaciones tan estrechas que tienen las articulaciones van a ir determinando el tipo de lesión y la relación que tienen unas con otras. La relación tan estrecha que mantienen es a través de la clavícula, que es la cuerda que tensa el arco y mantiene la relación posicional del resto. Si analizamos la articulación del hombro con su homóloga inferior en la cadera, veremos que guarda unas relaciones estrechas con relación a su inserción muscular. Tomaremos como ejemplo en el ilíaco la escápula, es donde van a ir los grupos musculares que más van a influir sobre el hombro. Si analizamos esto, veremos que la fijación o adaptación más importante la va a tener la articulación escapulotorácica, con lo que iremos directamente a explorarla y los movimientos fisiológicos y desplazamientos. La escápula va a tener movimientos de ascenso, descenso, traslación interna, traslación externa, campaneo interno, campaneo externo, donde se puede fijar. Con lo que los movimientos que realicemos, si hay alguna restricción, diremos que la lesión está en el movimiento facilitado. Pasamos a las lesiones de la articulación esternoclavicular con una superficie toroide en silla de montar que tiene un deslizamiento en los movimientos de flexión, extensión, abducción, aproximación y separación. Los vamos a valorar de forma mecánica. Atrapamos la palanca superior y vamos a realizar el movimiento en tracción posterior que nos hace salir la clavícula hacia adelante. En aproximación se esconde. Si comprobamos que no se esconde, sería una lesión anterior. Si comprobamos que no sale, sería una lesión posterior. Vamos a denominar lesión preexternal o retroexternal. Realizamos un movimiento de ascenso y de descenso. Si subimos en abducción y vemos que no desciende, sería una lesión supraexternal. La clavícula estaría en una posición superior. Podemos realizar diagnósticos diferenciales por la respiración. En inspiración coge aire, comprobamos la subida y en expiración sí baja. Si no desciende, estaría en una fijación superior. Colocándolo en la posición anterior, coge aire, comprobamos el ascenso y descenso en dirección vertical. Si no se anterioriza, estaría posterior, si no se posterioriza, estaría anterior. Las limitaciones en esta articulación a nivel de dolor limitan hasta los 90 grados, siendo el dolor bastante agudo si queremos pasar de esa situación, tanto en abducción como en flexión. Las lesiones de la articulación acromioclavicular van a afectar al bisel de deslizamiento entre las superficies convexas de la clavícula y del acromio.
Estas superficies están supeditadas a los movimientos de apertura y cierre del ángulo formado por el acromion y la clavícula, y los movimientos de tracción anterior abrirían el ángulo, posterior la cerrarían, igual que en la flexión lo cerrarían, extensión lo abrirían, afectando a los ligamentos conoide y trapezoides responsables de la fijación de la articulación. Para evaluarlos, localizamos el ángulo formado por la clavícula y el acromion, situando la yema de los dedos y realizando movimientos de rotación externa y rotación interna. Rotación externa se cierra, rotación interna se abre. Para valorar el bisel de deslizamiento, la apertura y cierre del ángulo, situamos la zona tenar y el pulgar sobre el acromion y la mano libre la situamos sobre la clavícula. Pedimos al paciente que coja aire y en inspiración la clavícula va hacia el interior abriéndose el ángulo y en expiración se cierra. Si no lo realiza en un sentido, la lesión está en sentido contrario. Si, por ejemplo, coge aire, en inspiración no se abre, la lesión está en cierre y viceversa. Las lesiones de la articulación acromioclavicular también dependen de la posición de la escápula. Un campaneo externo o interno modifica su posición. Campaneo externo rota posteriormente la clavícula, campaneo interno lo rota de forma anterior, con lo que el movimiento de asociación con la articulación también depende de la posición de la clavícula. Vamos a comprobar ese movimiento. Atrapamos el brazo, situamos los dedos sobre la parte convexa de la clavícula y realizamos movimientos de flexión donde debe posteriorizarse y de extensión donde debe anteriorizarse. Si no lo realiza, tendríamos una lesión. Si no se posterioriza, la lesión está anterior y viceversa. Otro diagnóstico diferencial que podemos realizar es el respiratorio. Coge aire, en inspiración se debe de posteriorizar, en expiración se debe de anteriorizar. La articulación glenohumeral es una articulación por yuxtaposición ósea, con lo que la coaptación se hace a través del tejido blando, con lo que las lesiones que nos encontraremos serán más bien de ligamentos, tendones y músculos. Vamos a pasar a valorar las zonas tendinosas y ligamentosas. Localizamos el apófisis coracoides, donde encontramos el tendón corto del bíceps, para valorar el dolor y la resistencia al desplazamiento. En la corredera bicipital, en la tuberosidad mayor y menor del húmero, palpamos el tendón largo del bíceps y la sensibilidad. Seguimos con los ligamentos coracohumerales. Desde el coracoides hasta la tuberosidad menor encontramos un ligamento y desde el coracoides hasta la tuberosidad mayor la V que forman los dos ligamentos. Palpamos y valoramos el dolor y la superficie de deslizamiento. En los ligamentos coracohumerales, tanto transversos como oblicuos y transversos inferiores que forman una N tumbada, vamos a valorar en la interlínea la tensión en sentido vertical. En el transversal lo mismo. Comprobamos los desplazamientos de la cabeza en una posición craneal para comprobar si la cabeza humeral está anterior, que nos informa que el pectoral menor está tenso con la superficie de deslizamiento anterior. Para comprobar la pérdida de elasticidad, fijamos las primeras costillas y realizamos una presión sobre la tuberosidad menor para comprobar el ballesteo. Si no encontramos ballesteo a nivel inferior, diremos que hay una cabeza humeral anterior. Rotación interna y externa de la articulación glenohumeral. Realizamos un movimiento de rotación externa. Si no podemos realizarlo, la lesión se encontrará en rotación interna. Si realizamos un movimiento de rotación interna y no se puede realizar, lesión de rotación externa. Lesión de cabeza humeral superior e inferior. Atrapamos el húmero lo más cercano a la cabeza, estabilizamos la zona acromioclavicular, descoactamos y llevamos el húmero en ascenso y descenso. Si no podemos realizar un movimiento de ascenso, la cabeza humeral estará en una situación inferior y si no podemos realizarla en descenso, en posición superior. Las técnicas de normalización de la articulación del hombro tienen un enfoque mecánico, descartando los procesos degenerativos y procesos de estructura donde está alterada la forma o luxaciones o roturas de ligamentos. Pasamos con la articulación escapulotorácica.
antes de corregir la alteración de lesión, realizamos un tratamiento global de preparación en circunducción, dejando caer el peso del cuerpo en un sentido y en otro, permitiendo la flexibilización de los tejidos. Si la lesión de la escápula está superior, localizamos el ángulo superior, llevamos a una posición inferior, le pedimos al paciente que coja aire, que empuje en sentido ascendente, fatigando 6 o 8 segundos, relaja, y en la fase de expulsión-relajación vamos bajando lenta y progresivamente. Si la fijación o lesión está en sentido descendente, atrapamos el ángulo inferior y lo llevamos a una posición superior. Le pedimos al paciente que coja aire, lo mantenga y trate de bajar la escápula. Previo fatigamiento muscular, vamos ascendiendo progresivamente. Si la lesión está en traslación externa, atrapamos la escápula, dejamos caer el peso del cuerpo aproximándolo a la columna y le pedimos al paciente que coja aire, lo mantenga y empuje hacia nosotros. Relajamos, descoactamos la escápula y vamos presionando lenta y progresivamente acercándola a la columna. Si la lesión es en traslación interna, procuramos presionar el hombro para hacer salir el borde interno, atrapamos la escápula, traccionando en sentido ascendente y dejando caer el peso del cuerpo, que permitirá elastificar lenta y progresivamente la zona. Si tenemos un campaneo externo, atrapamos el borde inferior, estabilizamos el hombro, dejamos caer el peso del cuerpo sobre el vértice, le pedimos al paciente que trate de separar la escápula y en la fase de expiración-relajación vamos aumentando el campaneo interno. Si el campaneo es interno, atrapamos el borde inferior, llegamos a una puesta en tensión en campaneo externo, le pedimos que presione suavemente con la escápula, relaja y en la fase de expiración vamos aumentando el campaneo externo. Normalización esternoclavicular. Lesión preesternal. Localizamos la cabeza de la clavícula cercana a la articulación, situamos el pisiforme, realizamos una puesta en tensión, le pedimos que coja aire y en la fase de expiración realizamos un truch de corto recorrido, para evitar una luxación. Lesión supraesternal. Localizamos la cabeza, situamos el pisiforme, nos colocamos lo más horizontal posible sobre la zona, presionamos hasta la puesta en tensión, coge aire y en la fase de expiración realizamos un truch más largo. Variante de la lesión supraesternal. Atrapamos el brazo, situamos el pulgar en la parte cercana a la articulación por encima de la cabeza de la clavícula, llegamos hasta la puesta en tensión hasta solicitar la articulación, le pedimos al paciente que coja aire y en la fase de expiración aumentamos la posición. Corrección retroesternal. Esta lesión suele ser de subluxación por impacto traumático, con lo que tendremos que inmovilizar el hombro después de corregirla. Situamos el dedo en la parte posterior de la clavícula, atrapamos el brazo, llegamos a una puesta en tensión anteriorizando la clavícula, le pedimos que coja aire y en la fase de expiración aumentamos la tracción anteriorizando la clavícula. Corrección de la fijación acromioclavicular. Sirve para soltar el bisel de deslizamiento y si la lesión ha sido en subluxación con una posición superior. Localizamos la parte del acromion, podemos girar el brazo para hacerla más accesible. Cuando la hemos localizado situamos el pisiforme, descoactamos, puesta en tensión vertical, coge aire y en la fase de expiración, truch. Lesión en apertura y cierre de la articulación. Tomando como referencia la apertura, primero vamos en el esquema de lesión, luego en el de corrección. En inspiración, el paciente gira la cabeza en sentido contrario al mismo tiempo que vamos ayudando a la clavícula hacia el interior. Y en expiración, al contrario. Coge aire, en inspiración guiamos el comportamiento de la clavícula hacia el interior y en expiración mantenemos. Otra vez, inspiración ayudamos, expiración mantenemos. Otra vez, inspiración ayudamos, expiración mantenemos. Pasamos al sentido de corrección, coge aire, inspiración mantenemos, expiración ganamos. Coge aire, inspiración mantenemos,
expiración, ganamos. Otra vez, inspiración, mantenemos, expiración, lo llevamos hacia el exterior. Lesión posterior de la clavícula. Situamos la zona tenar sobre la convexidad, atrapamos el brazo, le pedimos al paciente que coja aire, en inspiración mantenemos y en expiración nos ayudamos con la palanca del brazo. Inspiración, mantenemos y en expiración nos ayudamos presionando hacia adelante de la palanca del brazo. Lesión de rotación anterior, situamos la zona tenar en la convexidad, atrapamos el brazo, le pedimos al paciente que coja aire, en inspiración ayudamos, en expiración mantenemos. Inspiración presionamos en sentido ascendente, en expiración mantenemos. Normalización de la articulación escapulohumeral. Tratamiento del tendón largo y corto. Atrapamos el tendón largo en la corredera bicipital y vamos elastificándolo transversalmente, evitando que salte, lenta y progresivamente. Lo realizamos en el coracoides, igual sobre el corto, desplazándolo lateralmente, lenta y progresivamente. Tratamiento de los ligamentos coracohumerales. Desde la tuberosidad menor y mayor, en el centro localizamos los ligamentos y vamos inhibiéndolos en un sentido ascendente o descendente, lenta y progresivamente. Tratamiento de los ligamentos coracohumerales. En la interlínea localizamos transversalmente el ligamento superior y vamos elastificando en el sentido descendente, lenta y progresivamente, igual que las fibras inferiores y medias. Lesión de rotación interna. Atrapamos la cabeza humeral, llevamos a rotación externa con el brazo la palanca, le pedimos al paciente que empuje en rotación interna, relaja y en la fase de expiración vamos ganando lenta y progresivamente en rotación. Empuja, relaja, vamos ganando lenta y progresivamente en rotación. Lesión de rotación externa, atrapamos el borde de la escápula y el codo con la mano contraria, llegamos a una puesta en tensión aproximándolo hacia el cuerpo, le pedimos al paciente que coja aire, que lleve el codo hacia afuera. En la fase de expiración estabilizamos la escápula utilizando la palanca y elastificando lenta y progresivamente. Cabeza humeral superior. Atrapamos la cabeza del húmero por delante del acromion, realizamos una puesta en tensión, le pedimos que coja aire al paciente y en la fase de expiración realizamos una tracción controlada. Cabeza humeral inferior. Dejamos atrapado el brazo en el pliegue de flexión del codo, presionado sobre el cuerpo del terapeuta, atrapamos el húmero cerca de la cabeza, descoactamos, llegamos a una presión superior o ascendente, le pedimos que coja aire y en la fase de expiración, truch. Normalización de la cabeza humeral anterior. Localizamos la tuberosidad menor, situamos el pisiforme, realizamos una descoactación utilizando de fulcro la pierna en abducción, llegamos a una puesta en tensión y si no duele, coge aire. En la fase de expiración la posteriorizamos. El codo es la articulación intermedia del miembro superior, sometida a tracciones por cargas de peso que favorecen el valgo y lesiones de supinación, pronación y flexión, tanto en los deportes como en los trabajos que requieran esfuerzos. Las lesiones mecánicas que se van a producir van a ser en desplazamientos pasivos que a veces no corresponden con los movimientos fisiológicos, tanto en valgo, varo, en lesiones de desplazamiento de la cabeza humeral anterior, posterior y lesiones de pronación y supinación. Pasaremos a realizarlas en el paciente. Valoración mecánica del codo. Atrapando la parte distal con el brazo del terapeuta, realizamos una presa en las interlíneas articulares y llegando a la extensión realizamos un movimiento de valgo y varo. Si no puedo realizar el movimiento en varo, la lesión estaría en valgo y si no lo puedo realizar en valgo, estaría en varo. Atrapando el cúbito y estabilizando la epitróclea en forma de pinza con una mano, con la mano libre, atrapamos la parte inferior y deslizamos el cúbito hacia atrás y hacia adelante. Tiene que haber un ballesteo de desplazamiento hacia atrás y otro hacia adelante hasta notar
el tope articular. Si no es así, diremos que hay un cúbito posterior. Atrapamos la cabeza radial en la parte posterior, localizando la interlínea y solicitando la cabeza en la zona posterior con un dedo y con el otro la zona anterior, desplazando la musculatura supinadora. Estabilizamos o atrapamos en forma de pinza el epicóndilo y desplazamos en dirección posterior y anterior la cabeza. Si no podemos desplazarla en dirección posterior, la lesión sería anterior. Si no podemos desplazarla en dirección anterior, posterior. Efectuamos una técnica global de descoaptación. Atrapamos la interlínea interna y externa con ambas manos y efectuamos una extensión, y antes de conseguir la extensión realizamos un movimiento de zig-zag. Corrección en valgo. Atrapamos la parte distal, colocamos la zona tenar y hipotenar en la interlínea por debajo de la epitróclea, el antebrazo perpendicular, llegamos a una puesta en tensión y truch corto. Lesión en varo. Atrapamos la parte distal, situamos la zona tenar y hipotenar en la interlínea, realizamos una puesta en tensión y truch corto. Corrección de la cabeza radial posterior. Realizamos una extensión y rotación o pronación del antebrazo y en la puesta en tensión aumento de la presión sobre la cabeza. Cabeza radial anterior. Colocamos lo más cerca posible del cuerpo o de un punto de apoyo el codo. Situamos la zona tenar en la interlínea, llegamos a una puesta en tensión y es la mano la que nos sirve de fulcro para realizar la posteriorización. Variante directa de una cabeza radial anterior. Localizamos la cabeza, separamos la musculatura y la piel para que no moleste, situamos en la parte de la interlínea la rodilla de fulcro, abrimos la interlínea descoaptando, puesta en tensión y si no duele la posteriorizamos. Variante directa para una cabeza radial posterior. En la misma posición que la anterior, localizamos la cabeza radial, apartamos la piel, situamos el pisiforme sobre la parte posterior, abrimos la interlínea, realizamos una puesta en tensión vertical y truch. Corrección para una lesión de cúbito posterior, localizamos la epitróclea y dos dedos por debajo donde se encontraría la interlínea, un poquito en dirección inferior, situamos la articulación metacarpofalángica del índice, realizamos un cuarto de vuelta hacia el exterior y truch longitudinal ascendente. Las lesiones de la muñeca y mano van a tener una influencia mecánica desde el codo, ya que los puntos fijos donde la resistencia es mayor se van a encontrar en la parte distal del húmero, por lo que tenemos que restablecer antes de la muñeca y de la mano todas las lesiones mecánicas del codo. En las lesiones de la muñeca van a influir no solo las zonas de apoyo, de presión o de habilidad, con lo que tendremos que tener una revisión muy específica de lo que es la articulación de la muñeca con sus desplazamientos y las columnas de presión con relación a la presa y el agarre y a la oposición del primer dedo con el resto de los dedos en forma de pinza. Valoración mecánica de la muñeca. Realizamos movimientos de flexión y extensión. Si no podemos realizar la flexión, la lesión estará en extensión y viceversa. Para seleccionar mejor las lesiones de la muñeca, nos vamos a centrar en las zonas de restricción por columnas y por hileras. Columna externa, media e interna. Hilera proximal y distal. Empezamos con el escafoides, realizando un movimiento de flexión y extensión. Movimiento de ascenso y descenso, viendo la restricción. En el estiloides, el pequeño estiloides que tiene en el tubérculo,
del radio tenemos el semilunar, donde valoramos el movimiento de flexión, extensión, ascenso y descenso. Localizando el estiloides del cúbito, atrapamos el piramidal con el pisiforme debajo y realizamos la misma operación: flexión, extensión, ascenso, descenso. Seguimos con el trapecio, que lo localizamos en la base del primer metacarpiano, realizando el movimiento de flexión, extensión, ascenso, descenso. En la base del segundo metacarpiano localizamos el trapezoide, realizando el movimiento de flexión, extensión, ascenso, descenso. En la base del tercero localizamos el hueso grande, realizando el movimiento de flexión, extensión, ascenso, descenso. Entre el cuarto y quinto metacarpiano, en la base localizamos el ganchoso, realizando el movimiento de flexión, extensión, ascenso y descenso. Seguimos en el diagnóstico con las lesiones de valgo y varo. En el movimiento atrapamos la parte distal del cúbito y radio y comprobamos el movimiento de valgo en unos 30 o 35 grados y de 10 a 15 grados de varo. Valoración de la base de los metacarpianos. La lesión de fijación de la hilera distal la vamos a valorar presionando el metacarpiano y comprobando su elasticidad. Si hay dolor o no podemos realizar el movimiento, diremos que hay una fijación carpo-metacarpiana. Valoración de la hilera entre la parte distal y proximal del carpo. Atrapamos la parte distal del cúbito y radio en forma de pinza con una mano y la parte de la base de los metacarpianos en forma de pinza con la mano libre, realizando un movimiento de anteriorización y posteriorización. Si no se puede realizar, donde podamos realizarlo estará la lesión, donde no podamos realizarlo estará la restricción. Valoración de la articulación metacarpofalángica en extensión y en flexión. En flexión la cabeza del metacarpo se esconde, en extensión sale. Podemos realizar una variante en descoactación y presión contrariada. Lesión falángica, realizando movimientos pasivos de lateralización, de descoactación para ver si podemos separarla y de torsión por si hay algún tipo de dolor en la zona retinacular o ligamentos. Normalización de una lesión de flexión de muñeca. Localizamos la columna o la hilera que está afectada y, tomando como ejemplo el semilunar hueso grande, situamos el pulgar en la interlínea de las dos hileras y el índice en la parte palmar, reforzado con la mano libre. Solicitamos en tracción el cuerpo, comprobamos que el codo esté relajado, llegamos a una puesta en tensión y un truch en extensión corto. Truch en extensión corto. Lesión de extensión. Realizamos la misma operación situando la yema del dedo o la falange media en la parte de la hilera o el hueso afectado. Lo atrapamos en forma de pinza reforzado con la mano libre. Codo relajado, ligera tracción, puesta en tensión y un truch seco. Lesión de valgo. Si la lesión está en valgo, tendremos que ir en varo. Situamos el ángulo formado por el primer y segundo dedo en la zona de la interlínea interna. Colocamos el pulgar entre el cuarto y quinto metacarpiano, atrapándolo en forma de pinza, liberamos el estiloides cubital en dirección ascendente, presionando el cuarto y quinto metacarpiano en dirección descendente. Cuando lo hemos librado, llegamos a un varo, puesta en tensión y truch. Lesión en varo. Situamos el ángulo formado por el primer y segundo dedo en la interlínea radial, atrapamos el segundo metacarpiano, subimos el radio y bajamos el segundo metacarpiano para liberar el estiloides, llegamos a una lateralización radial y previa puesta en tensión, truch. Lesión anterior de la fila distal del radio sobre la proximal. Atrapamos las bases de los metacarpianos con una mano y con la zona tenar de la otra la parte distal del radio del cúbito. Descoactamos
presión contrariada y truch. Lesión posterior de la fila distal del carpo sobre la proximal. Podemos utilizar otra presa en forma de abrazadera, atrapando la base de los metacarpianos y la parte distal del radio y el cúbito. Presión contrariada, puesta en tensión, truch. Variante en técnica directa. Lesión de la fila distal anterior sobre la proximal. Atrapamos la parte distal del cúbito y el radio con una mano, situando el índice como fulcro. Atrapamos en forma de abrazadera la parte de la base de los metacarpianos, realizando una descoactación, puesta en tensión y truch. Lesión de la hilera distal posterior sobre la proximal. Atrapamos la parte distal del cúbito y el radio, situando el índice como fulcro. Atrapamos en forma de abrazadera la parte de la base de los metacarpianos, descoactamos, puesta en tensión y truch descendente. Corrección de las bases de los metacarpianos. Atrapamos la base, realizamos una lateralización cubital solo en el tercero para evitar la rotura del pequeño estiloides que tiene. En las demás se hace en dirección longitudinal. Situamos el pisiforme sobre el pulgar, presionamos, descoactamos y previa puesta en tensión, truch oblicuo descendente. Descoactación de la articulación metacarpocarpiana del primer dedo. Atrapamos el metacarpo y realizamos una técnica de latigazo. Procuramos que el codo esté relajado, realizamos una ligera tracción, ascenso y truch descendente. Descoactación de las articulaciones falángicas del primer dedo. Técnica de latigazo. Atrapamos la falange proximal o distal y realizamos la misma operación. Codo relajado, ascenso y truch descendente. Corrección de la articulación metacarpofalángica en extensión o cabeza metacarpiana anterior. Descoactación localizando la cabeza, flexión y tracción con truch posteriorizándola. Lesión metacarpofalángica en extensión o cabeza metacarpiana posterior. Situamos el pulgar, descoactación y truch descendente. Descoactación falángica. Tracción hasta la puesta en tensión y truch longitudinal o en ligera flexión. En este apartado hemos terminado con la valoración del aparato musculoesquelético siguiendo un orden desde los sistemas de compensación, pelvis, columna vertebral y extremidades que nos pueda relacionar y comprender mejor la biomecánica y interdependencia de los sistemas que unen a la unidad funcional.